Bienvenidos a un capítulo más de Diálogos Sensoriales. En esta ocasión tengo el enorme placer de entrevistar a una gran profesora investigadora, actualmente, bueno, en otras actividades, pero bueno, que quienes comenzamos a hacer sensorial hace tiempo, digamos antes del 2000, pues tuvimos la oportunidad de hacer lecturas, de ver conferencias y bueno, de conocer a personas que nos inspiraron y bueno, vamos a empezar a platicar. Démosle la bienvenida a la doctora María Clara Zamora. Doctora, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida a Diálogos Sensoriales. Muchas gracias, Iván. No, te agradezco enormemente que me hayas invitado. Y bueno, es muy lindo conversar y recordar, digamos, viejos tiempos y todo lo que fue el análisis sensorial en mi vida, ¿no? Claro, y justo vamos a empezar por ahí, así como esta pregunta que seguramente nos intriga. ¿Por qué sensorial? ¿Cómo es que María Clara llega a evaluación sensorial? Bueno, mira, como todo en la vida, un poco es un poco por casualidad y las cosas se van dando, ¿no? Porque yo cuando hice mi tesis, yo lo hice en microbiología de alimentos, microbiología de carnes envasadas al vacío, Ok, nada que ver, nada que ver. Y en la facultad no se veía nada de esto. Yo soy química y esto no se veía por casualidad, ¿no? sí. Y éramos muy rigurosos en todo lo que era la ciencia. Y entonces, bueno, cuando esas casualidades, yo había dejado de trabajar porque había nacido mi primera hija, y entonces, bueno, esas cosas, y por una amiga me dijo, mirá, en el laboratorio de análisis sensorial que dirige la doctora Guirao, necesitan gente. Y bueno, yo fui a hablar con la doctora Guirao, que es una leyenda ya, cumplió 100 años, y la verdad, es increíble su cabeza, cómo funciona, ¿no? Y entonces, bueno, yo ya estaba doctorada y entonces tenía algunas publicaciones en microbiología, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, dice ella, bueno, entonces te voy a presentar a carrera de investigador. Y ahí empecé mi carrera de investigador. Y bueno, fue una etapa de aprendizaje del análisis sensorial, porque la verdad que yo conocía algo de análisis sensorial, porque en un momento había caído un libro de análisis sensorial en mis manos, y bueno, algo, pero algo muy remoto. Y ahí empecé a trabajar con la doctora Virao, a formarme, y bueno, y yo empecé a trabajar, en esa época estábamos trabajando sobre las escalas. Ok. Bueno, entonces, bueno, te digo, te remito a, digamos, a inicios, ¿no? Eso era psicofísica, no era tanto análisis sensorial, era más psicofísica. Y entonces, la doctora Aguirado me explicaba del manejo que tiene cada persona de los números, que es algo muy personal, entonces, claro, como en el análisis sensorial se trabaja con seres humanos, con personas, y entonces ese manejo de los números, entonces había que pensar en escalas y no dar tanto preguntarle tanto a los números, porque Claro. hacíamos, por ejemplo, le decíamos, bueno, este es uno de los estímulos más bajos, que era el más bajo, pero sería uno de los más bajos, y este es uno de los más altos, y entonces le decíamos, bueno, generar un número. ¿Qué valor le das a y a este otro estímulo, qué valor? Y así empezamos, y bueno, para evitar esos números, porque uno te decía 5 y 50, el otro decía 10 y 1000, el otro te decía, bueno, entonces era tal la dispersión de esos números que había que buscar otras formas de medición. Y así surgieron entonces las escalas no estructuradas, escalas estructuradas. Y entonces, bueno, ¿cómo fuimos haciendo? Entonces hacíamos también en el laboratorio de investigaciones sensoriales había un kit de grises, de la escala de grises, Ok. que era entre el blanco y el negro, que era una escala lineal, entonces estaba medido con la luz, a ver cuánto medía cada gradación de grises. Entonces uno le decía, bueno, este estímulo, buscarle cuál gris elegís. Entonces hacíamos ese cruce de modalidades. Entonces, bueno, en eso nos fuimos, yo me fui formando, y realmente fue muy lindo, y entonces todo este tipo de escalas las llevamos en ese momento, digamos, el congreso estrella era el Ah, Fresnel Rey. ok. Este, y entonces, bueno,
que era, bueno, sensorial tiene mucho de estadística, esta es estadística pura, porque como claro, son mediciones que tienen grandes diferencias, entonces necesitas la estadística digamos, para que esas diferencias se pueda ver algo de lo percibido y no de las diferencias que te traen los números en sí. Entonces, bueno, fue muy lindo. Y bueno, y acá a mí, mi marido no entendía mucho de lo que yo estaba haciendo ahora, porque me dice, vos trabajabas antes con un microscopio, me dice, y ahora con unos frasquitos, haciendo probar a la gente. ¿Qué es eso, no? Claro. Sí, pero- y yo no, todavía no entendía mucho también lo que estaba haciendo. Uno se va enamorando de a poquito de lo que va haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, de a poquito fui un poco aprendiendo y que, bueno, y de eso, claro, yo decía, bueno, yo de la química y de la parte de fisiología, mucho no Sí. sabía. Bueno, entonces en esa época se editó un libro fantástico, no me acuerdo el nombre del libro, que era La fisiología de los sentidos químicos. Ay, Ok. en ese momento era como la Biblia de la fisiología de los sentidos químicos. Bueno, hemos estudiado ese libro, fantástico. Bueno, la verdad que en ese momento fue el gran boom y entonces empezamos a ver, bueno, cómo los nervios que llevan las sensaciones al cerebro y cómo, bueno, todo ese tipo de cosas. Y bueno, de a poquito fuimos un poco ampliando el conocimiento y, y un poco también la parte de la metodología. Sí. Que claro, uno siempre buscaba que estadísticamente, por ejemplo, si tenía que elegir entre una comparación por pares y un test triangular, estadísticamente era más seguro el test triangular, porque el error, bueno, disminuye el error. Pero claro, yo me acuerdo que una vez nos habían pedido de una empresa una evaluación de vaselina porque los consumidores parece que lo usaban en lugar de usar aceite, usaban vaselina, no sé bien cómo era el asunto. Entonces nos piden que los consumidores se quejaban de que algo había raro. Entonces, claro, nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un test triangular, porque bueno, nos dieron una muestra que ellos tenían vieja y la muestra de que tenían quejas. Y dijimos, bueno, test triangular. Y la doctora Guirao siempre nos decía, bueno, hay que hacer primero el preexperimento. El preexperimento era, uno diseñaba el test, pero lo tenía que probar antes de que viniera cualquier persona a probarlo para ver si estaba bien diseñado. Y claro, cuando nosotros no habíamos pensado en la muestra, cuando empezamos a probar la muestra, probamos una, la segunda ya era imposible porque era una Claro. tercera. O sea, que sí o sí había que hacer comparación por pares. Bueno, entonces eso uno va, digamos, viendo cuál es cuál es el método ideal, pero hay que ver si la muestra se adapta a ese, digamos, o sea, es todo un conjunto, el contexto de poner la metodología con la muestra con la que estás trabajando. Entonces, bueno, Claro. todo eso nos fue cada vez más incorporando la parte metodológica. Y me acuerdo que, bueno, en el laboratorio de análisis sensorial, en el LIS, siempre venía mucha gente conocida o amiga de la doctora Guirao, pero eran los popes de ese momento. Bueno, y, venía me acuerdo que habían venido unos suecos, que eran los dos investigadores, no me acuerdo el nombre, me acuerdo el nombre de ella, Anne, que ella trabajaba con la percepción del tiempo Ok. en distintos grupos etarios. Y entonces, en ese momento estaba trabajando con chicos. Y como yo tenía chicos chiquitos, era la que le proveía, digamos, la gente para que ella trabajara. Fueron mis hijos los dos más grandes, porque el más chiquito era muy chiquito todavía, no podía participar. Y era en un juego en la computadora donde ellos estimaban el tiempo. Entonces yo traía a mis hijos, los amigos de mis hijos, los compañeritos de colegio. Y entonces, bueno, y también entonces empezamos, después venía el doctor Bonet, eh, de Francia, y él trabajaba en tiempo de reacción. Pero él trabajaba en tiempo de reacción en visión. Y entonces nosotros, junto con él, la doctora Guirao, empezamos a desarrollar un equipo para medición, de hacer el tiempo de medición al gusto.
que incluso lo patentamos y todo. Después, bueno, el equipo quedó obsoleto, pero fue muy interesante porque es una metodología nueva, porque en el tiempo de reacción al gusto, los estímulos que podés medir son los estímulos muy bajos, que son cercanos al umbral de detección. Mm. Entonces, bueno, fue toda una metodología y entonces ahí comparábamos, por ejemplo, el tiempo de reacción al dulce, al amargo, al ácido. O sea, fuimos incorporando técnicas a veces más sofisticadas, ¿no? Y bueno, después ya incorporamos también el tiempo como variable, cuando empezó la metodología de intensidad-tiempo, ¿no? Yo creo que eso fue como un toque, ¿no? Que es como que nos dio mucho más amplitud en el hecho de incorporar el tiempo, porque claro, uno cuando, digamos, cuando vos comes, el tiempo es una variable importantísima, porque no es lo mismo lo que vos percibís en el momento inicial a cómo se va desarrollando después de lo que vos estás probando o lo que estás comiendo. Entonces, Claro. bueno, para mí el tiempo fue como una clave, ¿no? De incorporarlo. Así que bueno, fuimos incorporando todo ese tipo de mediciones. Después tuvimos un proyecto muy lindo con un equipo de España, con Ana Julia Garriga Trillo de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y esto, lo lindo era el intercambio de las profesiones distintas, ¿no? Sí. Porque, claro, yo al ser química era muy, muy rígida, o sea, en todo, y yo me tenía que abrir un poco. Entonces, bueno, todos estos eran psicólogos experimentales, y entonces, que tenían mucho de estadística, ¿no? Entonces, bueno, fuimos abriendo un poco mi cabeza, digamos, porque la doctora ya la tenía bastante abierta. Entonces, bueno, pero fue muy lindo porque cómo fuimos incorporando así cosas, ¿no? Y en ese momento era muy, vos entrenabas paneles. Cuanto más entrenados tenías que tener las personas, muy, muy entrenadas. Entonces, y de consumidores no hablaba, porque los consumidores eran otro capítulo, Claro. no entraban al laboratorio. Bueno, y uno viéndolo después, ¿cómo se fue ahora? Ahora sí no trabajas con los consumidores, y creo que fue fantástico. O sea, darle la posibilidad a que el consumidor opine, pero dentro del laboratorio, ¿no? Claro. Y bueno, y ahora te das cuenta de que lo mejor es tener personas que no estén tan entrenadas, porque a veces, inclusive a mí me pasó, que yo estaba trabajando con textura, y bueno, yo entrenaba y entrenaba, entrenaba, y de repente, claro, estábamos incorporando más gente porque el panel era un poco chico, Sí. y de repente cae una persona, y entonces, bueno, empezábamos a entrenar, y me veía muy distinto del resto. Entonces digo, uy, acá algo pasa. Entonces me di cuenta de que yo estaba influyendo demasiado, como líder del panel, Sí. en la opinión de los panelistas. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, ¿viste? Con lo que uno va en los entrenamientos, cómo va influyendo también en el entrenamiento, es decir, cómo vas a veces creando sesgos y desviando un poco de la verdadera medición. Entonces, Sí, sí. bueno, con eso hay que tener a veces un poco de cuidado, ¿no? Entonces, bueno, realmente fue muy lindo porque, bueno, uno fue incorporando técnicas nuevas. Bueno, eso nos ayudó también todo el desarrollo de la tecnología, ¿no? Bueno, vos más que nada sabés bien todo lo que es el desarrollo de software, ¿no? Claro, sí. Más que Wow. no te voy a contar. Perdón, no, 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 no quería interrumpir, pero es que, híjole, ahora que hablas justo es que acabas de responder la mayoría de mis preguntas, pero es esta cuestión de, hay que fijarse en lo que vamos a presentar, o sea, toda esta parte del preestudio, digamos, de vamos a probar todo, a quién se lo vamos a preguntar, esta parte de vamos a diseñar correctamente, seleccionamos nuestro instrumento, ya sea consumidor o juez o no tanto, pero toda esta historia que nos has comentado en estos minutos es sensorial.
es ahora sí que toda esta evolución de la ciencia, ¿no? Que antes era nuestro laboratorio, teníamos que estar ahí y nadie entra y silencio, paredes blancas, etcétera. Y ahora ha cambiado mucho, ¿no? Es esta evolución justo me imagino, no lo sé, probablemente antes era 2 horas capturando unos datos a mano, o sea, midiendo con la regla, todavía me tocó, pero medir con la regla, pasarlo a Lotus, porque no había Excel, o pasarlo a un programa estadístico y luego ya hacer el análisis. O sea, en realidad era una parte donde teníamos que invertir mucho tiempo, ¿correcto? O sea, me imagino ustedes también era de una pila de cuestionarios, ¿no? Sí, 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 fue una época que te llevaba mucho tiempo, todo lo que era la toma de datos, la medición, ya cuando mis hijos fueron más grandes, yo traía planillas a casa y me tenían, bueno, o sea, tenía un poco de ayuda, pero Claro. no, te digo que era muy trabajoso. Y yo me acuerdo cuando trabajábamos con este tipo de España, Ana Julia vino un mes a hacer una pasantía acá, y vino con el marido. El Ajá. marido no era el investigador, ella vino con su marido, pero el marido era matemático, Uf. ella también era matemática, después estudió psicología, pero el marido era matemático y hiperkinético. Él tenía, bueno, entonces, él no se quedaba quieto. Entonces, agarró mi computadora, dijo, no. Y vos pensás que yo agarré la computadora, ya recibida, ya, o sea, yo no, viste, me acuerdo que cuando el doctorado, a mí me lo pasaron a máquina, porque Sí. o sea, era, vos pensás lo que es la tesis pasada a máquina. Había en el instituto donde yo estaba, que era un buen instituto, había una computadora y estaba Exacto. todo esperado. Entonces, bueno, te podés imaginar que era todo un tema. Entonces, claro, digamos que mis comienzos con la computadora también fueron bastante rudimentarios. Claro, Y era eran una rudimentarios. 286 o 386, una Pentium ahí toda con floppy, ¿no? Y entonces, Pero, Javier Alberdi, esta persona entonces me dice, no, y él trabajaba porque él tenía una empresa de estudios de mercado o algo por el estilo en Madrid. Y entonces me instaló en mi computadora el SPSS. claro. Bueno, para mí fue fantástico, fantástico. Y Sí. además me dijo, bueno, esto se asocia, se hace así. Y nos pasaba los datos y entonces de las cosas que nosotros íbamos haciendo, y dejaba que la computadora, ¿te acordás que trabajaban toda la noche las computadoras y cuando vos Sí, se llegabas, dejaba abrías los ahí. papeles? Ya nos íbamos y después, error, no puede ser, tengo que volver a hacerlo todo. Sí, sí, sí. Bueno, así que bueno, él me enseñó a manejar y cómo poner los datos y cómo analizar. Y bueno, la verdad que fue un maestro realmente, ¿viste? Cuando vos decís, qué buena gente realmente, y él no tenía nada que ver con esto, ¿viste? Pero bueno, Sí. él participaba y nos enseñaba. Así que bueno, eso fue muy lindo. Entonces, bueno, yo fui aprendiendo de todas estas cosas, y bueno, y claro, como nosotros necesitábamos personas, bueno, entonces cuando mis chicos eran chiquitos, bueno, mis sobrinos eran parte de, de la evaluación sensorial y me acuerdo de las escalas. Yo tenía nosotros en el laboratorio de investigaciones sensoriales quedaba cerca de la Facultad de Medicina. Entonces tenía un sobrino estudiando medicina y entonces cuando salían de la facultad venían, pasaban por el laboratorio Sí. y traía a sus compañeros, ¿no? Entonces todos me veían bien, qué sé yo, y Ah, había uno que, claro, cuando todos decían 10 él decía 1000. Yo ah, quedaba vos veías la curva de la arriba. Entonces vos decías, ay Dios, ¿qué hago con esto? Entonces, claro, en ese momento usaban los logaritmos para claro, achicar, ¿viste? Las diferencias. Pero claro, al tomar logaritmos también las percepciones se achicaban también. claro, claro. Entonces, bueno, viste, esas cosas que, viste, vos vas viendo que, bueno, cómo haces para ver las percepciones y no las diferencias entre panelistas. Así que bueno, ya fuimos evolucionando. Y en un momento me acuerdo que este,
eso lo hicimos con Eduardo Cebriano, que él trajo con una empresa, y teníamos que evaluar quesos azules, Ok. diferencia de entonces, bueno, por supuesto, mis sobrinos, que eran más grandes, participaron. Y uno, hicimos test del triángulo, para ver si había diferencias entre las muestras y demás. Uno no se equivocó en ningún triángulo, pero era una cosa perfecta. ¿Qué vos decís? Yo no lo podía creer. Cuando terminamos la parte del triángulo, que empezábamos por las partes de perfil, me dice, no, yo llegué hasta acá. Digo, pero vos no podés dejar esto acá. Dice, y como si no te equivocaste en ninguno. Es que yo decía, entre el horrible y el menos feo. No les gustaban los quesos azules. Bien, pues ni modo, así es un panel. Y yo no. Claro, lo que pasa es que nosotros en esa época se les pagaba a los panelistas. Ok, Entonces, claro, vos reclutabas, entonces muchos chicos jóvenes, vos los reclutabas fantástico porque se ganaban unos pesos y a ellos les venía fantástico. por Entonces, supuesto. claro, por eso es que yo conseguía muchos de los chicos, entonces eso nos venía fantástico a nosotros. Así que bueno, la verdad que fue, pero vos decís, mirá vos cómo, cómo las personas como miren a veces. Sí. En- O en- sea, y sí. pensando, perdón, pensando en este cuestionamiento de mira cómo perciben, ¿qué tan difícil fue llegar, por ejemplo, a una empresa y que la empresa dijera, ah, ¿eso qué? Eso es probar. O sea, ¿qué tan difícil fue comunicar los beneficios de sensorial a esas empresas que no conocían sensorial o que pensaban que sensorial era probarilla? Claro, fue todo digamos, como todo un aprendizaje por ambos lados, ¿no? Ok, Que la empresa, o sea, las empresas, ahora las empresas lo tienen totalmente incorporado, o sea que sí, sí. este, para ellos era totalmente, ahora es totalmente normal. Pero en aquella época ellos dudaban un poco de lo que era el análisis sensorial. Y en general eran las empresas internacionales, o sea, aquellas que sabían que afuera se hacía, Sí. entonces no eran empresas que solo tenían, digamos, sedes en Argentina. Entonces, de a poquito se fue eso incorporando, pero claro, a veces dudaban realmente de si valía la pena hacerlo o no valía la pena hacerlo. Y Ujú. además, bueno, un poco también uno se fue acostumbrando a, bueno, bueno, que son trabajos que hay que cobrarlos, porque bueno, uno cuando hace investigación y bueno, uno, y las empresas también piensan que como uno hace investigación, Todo es entonces gratis. bueno, sí, esas cosas que los trabajos hay que cobrarlos, y bueno, eh, entonces bueno, también fue un aprendizaje por parte nuestra de que, bueno, eso como me decía mi marido, bueno, eso de qué es lo que están haciendo, y darle, o sea, digamos, es una ciencia. Entonces, yo creo que lo que más costó en análisis sensorial es decir, es una ciencia. Claro. Sí, porque es probar. O Inclusive, sea, ahí están los vasitos, el platito. ¿Qué están claro, si yo haciendo? como en mi casa, o Claro. sea, cómo es que esto es una ciencia. Entonces, Sí. bueno, de a poquito uno, o sea, y para decir que es una ciencia, uno tiene que estar convencido. Y cuando vos venís, bueno, a vos te debe haber pasado, porque vos sos ingeniero en el área de alimentos también, y no creo que hayas visto análisis sensorial en la facultad. No, Mm. no, no, no me tocó. Entonces, digamos, entonces uno tiene que convencerse de que es una ciencia. Y después, claro, si vos estás convencido, lo transmitís. Ok, Entonces, yo creo que y la riqueza del análisis sensorial es la metodología. Como claro. es una metodología que tiene mucho error, la metodología tiene que ser fuerte, tiene que ser robusta. Entonces, para que, o sea, realmente puedas ver lo percibido y no el error que tiene, pero el error no es por la metodología, es porque vos medís con distintos instrumentos. Es lo Claro. mismo que si vos hicieras una cromatografía con distintos equipos. Entonces, el error va a ser grande porque son distintos equipos. Entonces, en eso es lo que nosotros tenemos que ver. Claro. Entonces, bueno, la verdad que fueron para mí dos etapas, ¿no? Cumplida la etapa de análisis sensorial en este laboratorio, en un momento, como esto dependía de la Facultad de Medicina, la Facultad de Medicina
nos pide ese lugar y nos muda al hospital de clínicas, que quedaba ahí nomás. Pero yo dije, no, yo al hospital de clínicas no voy, porque yo trabajaba, y había empezado a trabajar con vinos. Digo, yo no puedo, o sea, en el noveno piso del hospital de clínicas. El hospital de clínicas es el hospital escuela de la Universidad de Buenos Aires. Es un hospital enorme, porque Ajá. podéis imaginar, ir hasta el noveno piso, con gente, a lo mejor a veces entubada, qué sé yo, hacerle a probar alimentos. No, 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 no era el lugar. Entonces, bueno, la doctora Iro me dijo, bueno, está bien, entiendo. Y entonces empecé a buscar un nuevo lugar de trabajo con un cargo de CONICET. Y ahí llegué a la UCA, a Ok. la Universidad Católica Argentina. Ujú. Que bueno, fue, digamos, otra etapa fantástica, ¿no? Porque fue realmente muy linda. Pero claro, o sea, la primera fue de un aprendizaje profundo y la segunda de aplicación, digamos, cuando uno ya se maneja solo con las metodologías, con todo, ya sabe manejarse bien en un laboratorio. Ujú. Entonces, bueno, uno podía aplicarlo y entonces yo fui a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCA y además el edificio nos ayudaba mucho porque era un edificio muy lindo, nosotros estábamos en laboratorio, que no tenía laboratorio, no tenía nada de análisis sensorial, yo caí ahí a hacer, Todo. digamos, a sembrar, porque no había nada. Claro. Y entonces al año siguiente de que yo entré se empezaba a dar por primera vez análisis sensorial. Entonces yo di la materia por primera vez y ahí la tuve como a Maragall Marini como alumna en el primer año que yo di análisis sensorial. Y Y mira dónde entonces, anda Mara ahora. sí, la verdad que, bueno, uno un poco los agarra como hijos, ¿no? Porque a los alumnos son parte, un poco Sí, sí, los sí. va formando, ¿no? Y entonces hacer el laboratorio, porque no teníamos laboratorio, y bueno, empezamos con un lugar que nos dio, que me dieron, pero no, yo no tenía, o sea, eran unas mesas, y bueno, y ahí no tenía cabinas, y viste que los investigadores nunca tenemos plata. Si No, tenemos sí, justo iba a preguntar eso, porque ¿cómo fue conseguir recursos? Porque ¿para qué quieres tantos vasos? ¿Para qué etiquetas, plumas, hojas? Y se pide o se pedía todo eso y ¿cómo era justificarlo? Porque ahorita es muy sencillo. Voy a hacer sensorial y ahí está tu paquete básico, ¿no? Bueno, por decirlo. Pero antes, ¿cómo se justificaba eso? mira, yo llegué, nosotros teníamos en el laboratorio de investigaciones sensoriales, teníamos unos vasitos que ya estaban en el laboratorio, que eran vasitos chiquitos, como los viste, las dosis de 5 mililitros, Sí. bueno, para medicamentos, que eran de un plástico duro. ¿Y Ok. podés creer que los lavábamos y los volvíamos a usar? Bueno, pero bueno, ese es Había así. que trabajar con lo que había. Sí, o sea, siempre. Pero bueno, y no, y claro, cuando yo llego a la UCA, se me abrió otra puerta más, porque claro, yo trabajaba con los subsidios del CONICET, pero a veces no teníamos mucha plata y algo que a lo mejor que conseguíamos de la industria. Pero acá, claro, yo además tenía la parte de el aporte de UCA. Entonces, Sí. por poco que fuera, siempre tenías un aporte más. Y cuando no tenías plata de nada, le ibas a llorar al decano y le decías, "Ay, no tengo, me falta". Bueno, entonces algo aparecía. Y entonces, Claro. bueno, y me acuerdo que estaba el doctor Chirife, que él hacía la parte de físico-química, él no trabajaba con sensorial. Y bueno, mucho a sensorial él no le creía. Pero bueno, estábamos ahí, siempre hicimos la parte físico-química, siempre comparada con sensorial. Siempre hacíamos las dos cosas, que fue muy Qué rico, bonito. porque ahora te voy a contar una anécdota que para mí fue fantástica, que, bueno, entonces siempre la parte sensorial comparada con la parte físico-química. Y el doctor Schiffer me decía, no, hasta que no tengas un laboratorio con cabinas, yo no te voy a creer que haces sensorial. Ahí, yo plata no tenía, la UCA no me daba para las cabinas. Y yo había asesorado a una chica que no fue alumna mía, que es egresada de la UCA, pero no sé cómo cayó cuando estábamos en el laboratorio de análisis sensorial. Y ella venía siempre, cuando necesitábamos hacer pruebas, ella venía con otra chica más. Entonces, bueno,
Y teníamos grandes charlas porque era estudiante en ese momento. Entonces, bueno, de a poquito, con ella, teníamos una muy buena relación. Y cuando ella empezó a trabajar en o en uno de sus trabajos, fue en una consultora que era de Villa Barea, que es un chileno que trabaja en Argentina, pero él tenía una como consultora de análisis de mercado y demás. Incluyó en un momento análisis sensorial, un laboratorio de análisis sensorial. Entonces, esta chica siempre venía y me preguntaba, y yo le decía, que entonces en un momento Villa Barea me llama, me dice, mira, yo no te voy a pagar. Digo, no, no, yo no busco que me paguen. Yo lo hago o sea, porque esta chica, digamos, era un intercambio. Ella Sí. había venido cuando yo necesitaba panelistas, ella venía. Entonces, bueno, para mí fue un intercambio. Bueno, esto no le resultó tener un laboratorio de análisis sensorial, porque, bueno, en aquella época las empresas no pedían tanto análisis sensorial. Ujú. Entonces, bueno, decidió cerrar este laboratorio y me dijo que me vendía las cabinas. Y yo le dije, bueno, no tengo plata. Y me las regaló. Ish, Yo no lo podía creer. No lo maravilla. podía creer. ¿Qué se siente? Este momento bueno, ya las regaló, las pusieron ahí y entrar por primera vez es una sensación, me imagino, bueno, sí la viví, pero ¿qué se siente o qué recuerdas que fue no tener laboratorio a tener cabinas? Bueno, aparte las cabinas estaban tan bien hechas, que yo le pedí por favor a la UCA, había un señor que era del área de mantenimiento, pero era una persona que encima, además siempre, Jorge se llamaba, y entonces Jorge siempre necesitábamos tal cosa y Jorge venía y nos ponía tal cosa. Y yo le decía, Jorge, por favor, bueno, Jorge desarmó las cabinas y las instaló. Bueno, fue una cosa fantástica. Las luces, las luces habían sido diseñadas por, creo que se Wow, llamaba Eli Sirlin, algo por el estilo, que es una arquitecta que da clases de arquitectura, pero es más que nada trabaja con artistas. Ha trabajado en el diseño de puestas en el teatro, el diseño de las luces y wow, la puesta de luces de una obra teatral. sí. Entonces yo, cuando vi las luces como estaban y todas las luces y los filtros, yo no podía creer lo que tenía. Hicimos obviamente la inauguración de las cabinas de análisis sensorial. Y yo, sabes, te puedes imaginar cómo estaba. Y que invitaba a uno, que invitaba al otro. Bueno, te imaginas la inauguración. Claro. Y uno de mis hijos me dice, ¿y lo invitaste a Dios? Entonces me di cuenta de lo que significaba para mí esa cabina. Wow. ¿Viste? Bueno, y ahí me creyeron que trabajaba en análisis. Ah, ok. Ahora sí. Wow. Qué cambio. Y bueno, me imagino que de ahí ya vino pues más apoyo, más recursos probablemente. ¿Cuál fue o cuál es el principal cambio que notas de la evaluación sensorial de este comienzo a la fecha? ¿Qué es lo que más ha cambiado en la evaluación sensorial? Bueno, a mí es la incorporación, o sea, porque antes si vos trabajabas suponete, en evaluación al gusto, o sea, los sentidos, el olfato, el gusto, todo, pero vos no te metías en lo que es visión, audición, o sea, vos te enfocabas en esto. Entonces, no incorporabas otros sentidos a la evaluación. Entonces, bueno, esa apertura de que o sea, todos los sentidos participan en una evaluación, eso fue importantísimo. Mira, y además, cómo han evolucionado y las cosas que hemos hecho, te digo, fue fantástico. Voy a empezar por algunas cosas que, por ejemplo, cuando yo tuve mi primer becaria, con becaria CONICET, que es becaria de doctorado, Cristina Goldner. Entonces yo estaba trabajando en vinos, y entonces, claro, necesitábamos, no sé cómo nos conectamos con Dolores Lavaque,
ok, que ella tenía una empresa, una de análisis, de evaluación de vinos y demás, una evaluación de análisis de mercado, y tenía un panel de análisis sensorial de personas no videntes, que ellas trabajaban de eso. Entonces, bueno, justo ella tenía, claro, hija de bodegueros, entonces ella tenía todo contacto con las bodegas. Entonces ella había, era el momento del auge del Malbec, ok. y tenía una muestra de 56 o 57 vinos Malbec de todas las regiones vitivinícolas argentinas. Entonces, bueno, empezamos, bueno, para la tesis te puedes imaginar lo que era para una tesis de doctorado, semejante muestra de vino, una, una bendición. Bueno, entonces, con Cristina entrenamos el panel Ujú. en la catación de vinos, eh, y además con toda la metodología, y además, te puedes imaginar, trabajar con no videntes, que nosotros también tuvimos que aprender a trabajar con no videntes. Claro, Bueno, entonces empezamos, fue todo un trabajo muy grande, muy lindo, y además, ¿cómo se motivó ese panel? claro. Fue increíble cómo se motivó. Pero además, cómo detectaban diferencias. Pero claro, mi pregunta era, todos los panelistas, porque además tenían un montón de atributos, porque el Claro. vino tiene muchos atributos. Entonces, todos los panelistas perciben todos los atributos en todos los vinos con distinta intensidad. Pero acá no me parece que esto sea, porque los vinos sabían muy diferente. Yo decía, no puede ser. Y entrenábamos, y el perfil, bueno. Pero claro, nosotros, más haciendo una tesis, teníamos que hacer también trabajo físico-químico, entonces había que hacer cromatografía. Cromatografía Claro. gaseosa había que hacerla. Y por supuesto, no teníamos dinero, por más que tuvieras en investigación, por más que tengas dinero, siempre te ocurren más cosas de las que tenías prevista comprar, así que siempre estás con los fondos escasos. Bueno, semejante cantidad de vinos, cromatografía gaseosa, bueno, nos conectamos con la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Bueno, ahí había una persona que, ahora no me acuerdo el nombre, que hacía bailar al cromatógrafo, porque la Ah. verdad que era impresionante, bueno, fantástico. Y se enganchó con los vinos. Ah, Entonces, Cristina fue a hacer la parte de cromatografía gaseosa de vinos. Fue un trabajo enorme, bueno. Cuando terminamos de hacer todo este trabajo y hacemos la comparación. Y aquí, ¿qué dijo el cromatógrafo? Que todos los vinos tenían todos los atributos con distintas concentraciones. wow. Shock. Increíble. Sí. No, 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 no. Wow. Entonces, no, y además, viste, a los químicos nos encantan los equipos. Y cuanto más sofisticados, te parece que el equipo va a hablar solo. Y el equipo no habla. El que habla es el evaluador sensorial. Sí, sí, Entonces sí. vos te das cuenta con qué equipo estás trabajando. Porque es un equipazo, ¿viste? Y además, ¿viste? Y te va comunicando, digamos, en tiempo real lo que va pasando, Por ¿viste? supuesto. Entonces, o sea, vos te vas enamorando de lo que estás haciendo porque ves realmente o sea, cómo te mide y con la fidelidad con que te mide. Entonces, bueno, realmente yo me enamoré del análisis sensorial porque, bueno, todas estas cosas, viste, te van llevando a que, viste, es realmente una ciencia fundamental. Claro, es que, bueno, así me ha tocado muchas veces que la persona o ama sensorial o la odia. Así, bueno, no odia de así feo, sino de no le creo y no le voy a creer nunca. Porque viene esta palabra que siempre escucho de este pensamiento, es que es subjetivo, no vale, es cualquier cosa. O sea, híjole, y ahí viene una discusión muy padre que es justo esta pregunta de cómo lidiar con ese concepto de subjetividad cuando estamos hablando con un panel, que lo estamos entrenando al panel. Es fácil
¿Cómo decirle a estas personas lo que tú pienses de si te gusta o no? No me importa. Bueno, no tan fuerte, sino más bien es, dime qué percibes. Esta combinación de sentidos, la experiencia sensorial como tal, ¿qué tan fácil es cambiarle el pensamiento a un candidato a juez? Bueno, mira, yo creo que aparte, un poco si vos le hablas de la fisiología de los sentidos químicos, Ujú, yo creo que ahí es donde ellos empiezan a ver la diferencia entre lo que es subjetivo y lo que es medir. claro, Porque subjetivo es algo que vos pensás que puede pasar, que es lo que vos te imaginás. Pero cuando vos medís, deja de ser subjetivo, sí, pasa a ser objetivo. Y entonces, claro, eso es lo importante, decirle, mirá, esto, cómo miden los nervios que te llevan la información al cerebro, cuáles son, sí. cómo, o sea, cómo mide cada uno, por qué el amargo se siente después, dónde están los receptores, por qué. Entonces, cuando vos le hablas de esa parte, la persona se queda mirando y diciendo, ah, o sea, yo soy un instrumento. Y entonces, y decirle que la parte de que todos los instrumentos que existen se hicieron mirando cómo mide el ser humano. Porque en base a cómo mide el ser humano, se fabricaron los instrumentos. Sí. Entonces, eso es, vos pensás que hasta en medicina se usan la medición de cómo la visión, el oído, o sea, la audición, todo es a base de cómo mide el ser humano. Entonces, haciéndole ver bien esa parte de fisiología, de cómo miden los sentidos químicos, ahí yo creo que la persona hace el clic y empieza a medir, y te empieza, pero ya no refuta tanto que Claro, es subjetivo. Entonces, yo creo que eso es lo que le da la riqueza a la parte sensorial. claro. Donde realmente es una ciencia es cuando empieza a medir. Entonces, bueno, y después, bueno, vos pensás que ahora los consumidores, uno, antes los decía, ay, el consumidor no sabe, no, pero es el que compra. Y el consumidor ahora está muy educado. Uf, claro. Entonces, eso es cada vez más valioso. Y mira, cuando yo ya estando en la UCA, eh, una empresa nos pide que lo hice con Mara, la verdad que nos divertimos tanto que nos pide que evaluemos los chisitos, que los chisitos son unos snacks de queso, Ah, ok, ok. es para chicos. Y Ujú, se usaba mucho, no, ahora no sé, porque los chicos ya son grandes, pero se usaba mucho en los cumpleaños de los chicos, el chisito era infaltable. Bueno, entonces nos pidieron, claro, nosotros teníamos que trabajar con chicos más chicos. ujú. Entonces, claro, los chicos míos iban al Santo Tomás de Aquino, que es un colegio de la UCA. Entonces yo pedí, si te podíamos tener, y cada tanto venían a la facultad a hacer deportes o algo por el estilo. Entonces yo les pedí si en alguna fecha que ellos venían a hacer deportes, si les podíamos hacer probar chisitos. Bueno, eran 4 muestras de chisitos. Bueno, nosotros con chicos tan chicos, o sea, que tendrían 11 12 años, pero siempre hemos trabajado con adultos, no con chicos así, y más en masa, ¿no? Porque, bueno. Entonces, bueno, vinieron los chicos, con Mara habíamos presentado un salón enorme, todo bien aireado, con todo puesto, todo era una barbaridad. Ujú. Claro, nosotros nos imaginamos que íbamos a hacer, bueno, pasan un grupito, el resto espera afuera, y todos así, íbamos. Claro, cuando viene la profesora de educación física adelante y el resto atrás. Y dijimos, Comera, nos mirábamos y decíamos, Dios mío. Bueno, tuvimos que hacernos pasar a todos, porque claro, ¿no? Esto se nos metió. Uno de los chicos, cuando entra, se dice, ¡ah, no! ¡Qué olor a eso! Acá no puede entrar. Fíjate vos. No entró, obviamente, ¿no? Claro, claro. Y entonces, bueno, se sentaron, nosotros les explicamos y demás, pero claro, ellos lo transformaron en un cumpleaños.
que fue lo mejor que pudo pasar. Nosotros nos colmaron, nos agarrábamos la cabeza, pensamos, no puede ser, esto va a dar cualquier cosa. Bueno, Sí. y empezaron a probar, y claro, y en los cumpleaños se estilaba, que pero los chisitos se los redoleaban por la cabeza, era una cosa así, pero nosotros pensábamos que era parte del cumpleaños eso. Pero bueno, hicieron lo que se hace en un cumpleaños. Y entonces, claro, había una de las bandejitas que quedaba llena, y otras que ellas se los comían, bueno, y se las revolearon también parte de eso. No. Y entonces, cuando se iban, los chisitos que realmente les gustaron, me lo puedo llevar, me lo puedo llevar, además nosotros les dábamos una gaseosa y un alfajor, bueno, se fueron todos, todo. Con- Cuando terminaron, dijimos, esto va a dar cualquier cosa. ¿Sabes qué nos pusieron? El chisito que habían dejado las bandejas, esto es chisito barato. Y- Uno siempre, y en ese momento, infravalorábamos el paladar de los chicos. claro. Y claro, ¿qué hacíamos las mamás para que el cumpleaños fuera más barato? Comprábamos el chisito barato. Por eso los chicos ¿viste? Jugaban con el chisito y no lo comían. Claro. Mira. Pero vos fijate lo que fue. Y entonces, y salió perfecto el estudio, porque fue en las condiciones en que ellos los probaban el chisito. Y entonces yo ahí me di cuenta de que el chico sabía qué chisito le gustaba y qué chisito no le gustaba. Entonces, bueno, vos te das cuenta de lo que es realmente el análisis sensorial y cómo uno iba descubriendo esas cosas. Y uno lo Sí. iba descubriendo en la vida diaria. Porque yo como tenía a los chicos y compraba el chisito barato, porque no, ay, los chicos no se dan cuenta. No, no, sí se daban cuenta. Y Por por eso supuesto. jugaban con el chisito. Entonces, bueno, Wow. vos te das cuenta que son cosas increíbles, ¿viste? Que te van sucediendo y, ¿viste? Bueno, pero la verdad es muy lindo. Esas cosas que, ¿viste? Que uno va evaluando y van haciendo, este,